Continuamos con las razones por las cuales Jesucristo tiene que volver. Dice Joel 3, 1 y 2, describe su juicio de las naciones incrédulas. Y dice, en el tiempo de esos acontecimientos, dice el Señor, cuando yo restaurare la prosperidad de Judá y de Jerusalén, reuniré a los ejércitos del mundo en el valle de Josafat. Ahí los juzgaré por haberle hecho daño a mi pueblo, mi posesión más preciada, por dispersar a mi pueblo entre las naciones y por dividir mi tierra. Como este juicio no tuvo lugar en la primera venida de Cristo, tiene que volver para llevarlo a cabo. El plan de Dios para Israel exige que Cristo vuelva. La Biblia enseña que Dios no ha terminado aún con Israel, su pueblo del pacto. Pablo, aunque era apóstol a los gentiles, escribió en Romanos 11, 1 y 2. Entonces pregunto, ¿acaso Dios ha rechazado a su propio pueblo, la nación de Israel? Por supuesto que no. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. No, Dios no ha rechazado a su propio pueblo, al cual eligió desde el principio. Hablando por medio del profeta Jeremías, Dios declaró en términos muy fuertes que nunca desecharía de modo permanente a Israel. Leemos Jeremías 31, versos 35 al 37. Es el Señor quien provee el sol para alumbrar el día y la luna y las estrellas para alumbrar la noche, y agita el mar y hace olas rugientes. Su nombre es el Señor de los ejércitos celestiales, y esto es lo que dice. Igual de improbable es que anule las leyes de la naturaleza como que rechace a mi pueblo Israel. Esto dice el Señor. Así como no se pueden medir los cielos ni explorar los fundamentos de la tierra, así tampoco consideraré echarlos fuera por las maldades que han hecho. Yo, el Señor, he hablado. Además de la existencia continua como nación, Dios le prometió a Israel salvación, paz, prosperidad y un reino. Como estas profecías no se cumplieron en la primera venida de Cristo, Él debe volver para cumplirlas. También la humillación que sufrió Cristo exige que Él vuelva. En su primera venida fue rechazado, vituperado, ultrajado y ejecutado como un delincuente común. Pero esa no puede ser la forma en que termine la historia. Un día, en el nombre de Jesús, se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En aquel falso juicio, el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Es inconcebible que la última visión que el mundo tenga del Hijo de Dios sea la de un criminal sangrante, moribundo y crucificado. Jesucristo debe volver para revelar su gloria. También en el juicio de Satanás exige que Cristo vuelva. Satanás es el gobernante temporal de este mundo, el Dios de este siglo, que emplea el poder de la muerte para esclavizar a los hombres. Pero Jesucristo, el legítimo soberano, vendrá para destruirlo. Un proceso que comenzó con su primera venida. Jesús vendrá y reclamará lo que es suyo. Nosotros estamos esperando que Él vuelva. Estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y Él vendrá en las nubes. A veces en las escrituras las nubes simbolizan la presencia de Dios. Se emplea una nube como la manifestación visible de la presencia de Dios con Israel cuando ellos estaban en el desierto. Al dar la ley en el monte Sinaí, una espesa nube sobre el monte simbolizó la presencia de Dios. Cuando el Señor hablaba con Moisés en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Tanto en el tabernáculo como en el templo,
estuvieron llenos de una nube que simbolizaba la gloria de Dios. Jesucristo ascendió a los cielos en una nube. Nosotros vamos a ser llevados en una nube en el arrebatamiento. Y como lo dice Apocalipsis 1:7, Cristo vendrá con las nubes. Las nubes describen el descenso de Cristo del cielo. Simbolizan la luz brillante que acompaña la presencia de Dios, una luz tan poderosa que nadie puede ver y vivir. La apariencia de la gloria deslumbrante de Jesucristo será algo que no se puede describir y que va a atemorizar al mundo. Y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Juan divide en dos grupos a los que verán la segunda venida. El primer grupo son los que le traspasaron, y no se refiere a los soldados romanos que le crucificaron, sino a los judíos incrédulos que instigaron su muerte. En Zacarías 12:10 Dios dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por su hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por él, como quien se aflige por el primogénito. Pedro afirmó que el pueblo judío era culpable de la ejecución de Cristo, declarando valientemente, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre nosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. El lamento de Israel que se registra en Zacarías 12:10 será uno de genuino arrepentimiento. Muchos judíos se salvarán durante la tribulación, tanto los 144,000 como sus convertidos. Para muchos, la segunda venida será el tiempo de su salvación. Habrá en aquel tiempo un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Juan describe el segundo grupo como todos los linajes de la tierra y se refiere a las naciones gentiles incrédulas. Como el pueblo judío, ellos también harán lamentaciones por Cristo. Parte de ese lamento puede estar relacionado con el arrepentimiento de los que van a ser salvos en ese tiempo, pero también puede ser que parte de ese lamento no sea un arrepentimiento genuino. El lamento de los gentiles en su mayor parte será motivado por el terror, no por el arrepentimiento. Se lamentarán no por el Cristo que rechazaron, sino por su condena. Dice más adelante en Apocalipsis 9:21 que ellos no se arrepentirán de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. La respuesta a la segunda venida es sí, amén. La respuesta de Juan a la segunda venida de Cristo es sí, amén. Él ya dijo cuál iba a ser la respuesta de los judíos y de todos los linajes de la tierra a la segunda venida. Pero esta es la respuesta de Juan. Juan aboga por la venida del Señor Jesucristo. La certeza de la segunda venida. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. En este versículo el Señor pone su firma en la profecía de la segunda venida mencionada en el versículo anterior. 3 de sus atributos divinos garantizan la certeza del compromiso de la venida de Cristo. El primero es la omnisciencia. El alfa y la omega significan la omnisciencia de Dios. Alfa es la primera letra
del alfabeto griego y omega es la última. Todo el conocimiento se transmite a través de las letras del alfabeto. Así que la designación que de sí mismo hace Dios como el alfa y la omega afirma que Él lo sabe todo. Por tanto, Él conoce la certeza de su promesa. El segundo atributo que se menciona aquí es la trascendencia de Dios, como el que es y que era y que ha de venir. Habla de la trascendencia de Dios. La trascendente y eterna presencia de Dios no está limitada por el tiempo, ni el espacio, ni ningún aspecto o suceso. Cuando dice que el Todopoderoso, cuando dice que Él es el Todopoderoso, está hablando de la omnisciencia de Dios, de la omnipotencia de Dios. Como Él es todopoderoso, nada puede impedir que Él lleve a cabo su voluntad soberana. Nada ni nadie puede impedir que Cristo vuelva en gloria, como lo describe el versículo 7. Jesucristo vino la primera vez en humillación. Él volverá en exaltación. Vino la primera vez para que lo mataran. Volverá para matar a sus enemigos. Vino por primera vez para servir. Volverá para que le sirvan. Vino la primera vez como el siervo sufriente. Volverá como el rey vencedor. El llamado que el libro de Apocalipsis hace a toda persona es que esté preparada para su venida. Solamente los que aman su venida, que lo aman y lo reconocen como el legítimo rey, disfrutarán de las bendiciones de su reino. Dios les bendiga.